Donald Trump está perdiendo el control por completo mientras prepara una rendición total ante Irán. En este momento está intentando salvar las apariencias, lo que explica en gran medida sus recientes ataques cerca del estrecho de Hormuz, utilizando como excusa el supuesto impacto de un dron Shahed contra un helicóptero Apache. Sin embargo, tras bambalinas, Qatar está operando como mediador clave entre Estados Unidos e Irán, proporcionando exactamente el marco de acuerdo que los iraníes han estado exigiendo. Todo indica que nos acercamos peligrosamente a una capitulación de los Estados Unidos, aunque Trump esté montando un teatro para que no parezca una rendición. Y es que mientras Trump ataca, Irán responde con mucha más contundencia, dejando claro que tienen la capacidad de castigarlo severamente si se le ocurre intentar alguna maniobra de distracción antes de rendirse. De hecho, basta con observar los últimos ataques con misiles balísticos que lanzó Irán, ejecutados como represalia directa a las acciones de Trump en el estrecho de Hormuz. Todos conocemos bien cómo se desarrollaron los hechos. Ayer, en lo que solo puede describirse como una conferencia de prensa delirante desde la oficina oval, Trump alardeó diciendo que estuviéramos atentos a la televisión porque iba a golpear con mucha fuerza. Luego se dirigió a Barack Ravid en Axios y posteriormente a esa maquinaria mediática del régimen conocida como Fox, prometiendo un ataque supuestamente masivo contra Irán. Pero la realidad de las acciones de Trump y su administración fue un ataque de apenas 20 minutos, golpeando quirúrgicamente algunos objetivos cerca de Hormuz, tras lo cual el Comando Central se apresuró a declarar que habían terminado, alegando que fue una acción estrictamente defensiva y que no harían nada más. Ante eso, la respuesta de Irán fue contundente. Ellos no habían terminado. Acto seguido, lanzaron fuertes ataques en Bahrein, Kuwait y otras áreas estratégicas cercanas donde existen marcados intereses estadounidenses. Analizando las declaraciones oficiales que emitieron, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó que sus fuerzas de misiles atacaron la base aérea de Muwafaq Salti, en Jordania, utilizando 12 misiles balísticos de medio alcance en represalia por las acciones estadounidenses, afirmando haber apuntado a cazas F-35, F-16 y F-15, además de un centro de control estratégico. Irán asegura que los impactos fueron exitosos, y como sabemos que el Comando Central tiene un historial de encubrir la verdad, es difícil discernir la magnitud real sobre el terreno. Sin embargo, las imágenes que nos llegan de los bombardeos en Jordania, Bahrein y Kuwait hablan por sí solas. Hay registros visuales de enfrentamientos activos entre las baterías Patriot estadounidenses y los misiles balísticos iraníes interceptados sobre los cielos de Jordania durante la mañana. También hay evidencia en video de los misiles balísticos de Irán siendo lanzados contra objetivos de la coalición. Es posible identificar columnas de humo en la zona de la Quinta Flota Naval, justo donde Estados Unidos mantiene una base aérea estratégica en Bahrein. Asimismo, la base aérea de Muwafaq Salti presenta claros indicios de haber sufrido el impacto de los misiles. Se reporta que al menos 2 ubicaciones distintas dentro de esta base en Jordania fueron alcanzadas. Como mencioné, también se registraron múltiples ataques en Bahrein, en las inmediaciones de la Quinta Flota, objetivos que la parte iraní asegura haber impactado con total éxito. Y es vital entender las maniobras financieras y políticas que ocurren a puerta cerrada. En medio de este caos geopolítico, Trump publica en sus redes sociales afirmando ser el presidente más comprometido con la reconstrucción militar. En su mensaje, exige a los republicanos del Congreso que aprueben sin demoras un proyecto de reconciliación por $350.000 millones que incluye la llamada Ley Salvar a Estados Unidos, alegando que es el único camino para asegurar un presupuesto militar histórico de $1,5 billones. Pero el detalle que omiten es que la familia Trump tiene participaciones directas en múltiples empresas de defensa, hacia donde están canalizando enormes sumas de dinero, demostrando que mientras él declara abiertamente que ama la inflación, no le importa en absoluto cómo le va a la clase trabajadora. Están desviando $1,5 billones de nuestros impuestos hacia el complejo militar industrial. Y a la vez, Trump tuvo el descaro de presumir en redes que ordenó una misión militar encubierta para proteger buques petroleros, asegurando que facilitó el paso de más de 100 millones de barriles de petróleo a través del estrecho. Lo fascinante y a la vez alarmante de esta narrativa es que el propio secretario de Energía, Chris Wright, parece estar completamente desconectado de la realidad de su departamento. Uno asumiría lógicamente que si hubo un gigantesco plan encubierto para movilizar más de 100 millones de barriles de crudo, la máxima autoridad de energía del país estaría al tanto.
pero no es así. Bajo un intenso escrutinio por parte de la congresista Emilia Sykes en el Capitolio, Wright admitió su total ignorancia. Cuando se le presionó en el estrado y se le preguntó si sabía que Estados Unidos estaba incautando millones de barriles de combustible iraní en el estrecho de Hormuz, su respuesta evasiva fue simplemente decir que el objetivo de la administración era bloquear el flujo de crudo. Al ser cuestionado reiteradamente para que respondiera de manera directa sobre la toma de estos millones de galones, el secretario solo pudo balbucear que no estaba seguro de si incautar era el término correcto, aferrándose al guión de la prevención de flujos. La contradicción interna se vuelve aún más escandalosa cuando repasamos unas grabaciones del presidente Trump en la oficina Oval. En esos audios, Trump se regodeaba con la inflación y confesaba, como si fuera un chisme de pasillo, que Estados Unidos estaba extrayendo en secreto barriles de petróleo sin que nadie en el mundo lo supiera. Según su propia versión de los hechos, ni siquiera Irán se había dado cuenta de la operación hasta que él decidió alardear sobre ello. Esto dejó expuesto al secretario de Energía, evidenciando que ignoraba por completo una política clandestina de su propio jefe. Wright intentó torpemente justificar la situación con el argumento de que es fundamental asfixiar los ingresos petroleros de Irán para frenar su ambición nuclear. Pero cuando la congresista no cedió y exigió una respuesta honesta sobre la incautación masiva del crudo, el funcionario finalmente tuvo que claudicar y confesar que no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. Pero el bochorno no terminó ahí. Durante ese mismo interrogatorio, Wright fue acorralado respecto a una publicación oficial que hizo en marzo. En ese entonces había tuiteado con total convicción que el estrecho de Hormuz estaba operativo y que la Marina estadounidense estaba escoltando con absoluto éxito a los buques de carga hacia los mercados globales. Ahora, bajo juramento, tuvo que admitir que toda esa narrativa fue una completa farsa. Al ser cuestionado frente al comité sobre la veracidad de esa supuesta victoria naval, el secretario alegó que todo fue un error de comunicación de su equipo de redes sociales, quienes supuestamente malinterpretaron sus palabras, aunque en un gesto vacío intentó asumir la responsabilidad política. Su débil excusa fue que, tras dar un discurso en Colorado sobre geopolítica energética, únicamente había mencionado que restaurarían el flujo en Hormuz, utilizando a la Marina en caso de ser estrictamente necesario, intentando camuflar una evidente campaña de desinformación gubernamental como un simple traspié administrativo. Y hablando de mentiras institucionales monumentales, tenemos al Comando Central publicando ayer mismo la ficción de que el estrecho de Hormuz permanece abierto y seguro para el tránsito comercial. Los analistas serios sabemos que eso es rotundamente falso. Si estuviera ocurriendo, habría un flujo constante de datos y evidencia verificable en los mercados que lo respaldaría. El congresista Jim Himes, futuro presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, cuando se retome el control legislativo, desmontó categóricamente las ridículas afirmaciones presidenciales sobre los 100 millones de barriles y la supuesta normalidad del estrecho, catalogándolas como falsedades evidentes. Himes subrayó lo absurdo que es asumir que los iraníes no notarían el desvío de millones de barriles, especialmente cuando venden ese recurso a precios altísimos para sostener económicamente a su régimen autoritario. El congresista fue incisivo al declarar que la gran mayoría de la retórica de esta administración es pura ficción. Nos recordaron que prometieron que esta intervención bélica terminaría en pocos días, y ya llevamos 3 meses atrapados en un ciclo donde supuestamente los iraníes están a punto de firmar un histórico acuerdo de paz. La conclusión objetiva es que el presidente carece absolutamente de credibilidad en materia de política exterior respecto a Irán. Además, como bien ilustró Himes, no se requiere ser un experto táctico de inteligencia para comprender que en una zona tan vigilada como el estrecho de Hormuz es imposible mover inmensas flotas petroleras en secreto. Bastan unos prismáticos desde la costa para evidenciar el tráfico naval, sin mencionar el acceso milimétrico que proporciona hoy en día la tecnología satelital comercial. Retomando el complejo tablero de la inminente rendición de la que hablábamos, los analistas y filtraciones desde Teherán, a través de voces expertas como la de Mohammad Ali Shabani, nos brindan el contexto real de las tensas negociaciones. Un insider político de alto nivel, con conocimiento íntimo de las discusiones bilaterales, confirmó que el borrador del acuerdo final ya ha sido completamente redactado. Según declaraciones
declaraciones recientes a Amwatch Media, el documento definitivo está listo sobre la mesa. Se habría finalizado en las últimas horas, dándole un enorme peso y crédito diplomático a Qatar, nación que ha operado como el canal paralelo entre Irán y Estados Unidos para forjar este complejo consenso. La fuente interna indicó que, si logran alinear las voluntades políticas, el acuerdo podría implementarse casi de inmediato, quedando sujeto a la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y, por supuesto, de la Oficina Oval. Esta abrupta escalada militar estadounidense se entiende mejor como una rabieta de señales contradictorias. Altos mandos iraníes interpretaron la orden de bombardear por segunda noche consecutiva no como una estrategia genial, sino como un síntoma de la profunda ira del presidente frente al estancamiento diplomático, describiendo a Trump simplemente como un hombre irascible y errático. Esos mismos estrategas geopolíticos lamentan la desconexión total de la Casa Blanca, señalando que la guerra moderna en el mundo real no funciona como un escenario de videojuego. En este preciso instante, Teherán percibe a la administración estadounidense como un régimen profundamente débil y patético, liderado por personas que no comprenden la verdadera naturaleza asimétrica del conflicto. Todo apunta a que, mientras se redactan los términos de su propia rendición en salas cerradas, el presidente lanza constantes ataques a ciegas en la esfera pública para apaciguar a su base y proyectar una ilusión de fortaleza implacable. Por lo tanto, el consejo es observar el desarrollo con lupa. Los rumores son fuertes de que estamos a cuestión de días, o tal vez horas, de que se concrete oficialmente el acuerdo. Mientras tanto, la narrativa que impulsa el ala más extrema del Partido Republicano raya en el delirio absoluto. Observen al candidato al Senado por Montana, Tim Sheehy. Su brillante análisis económico ante los históricos precios del combustible consiste en culpar, sin ningún rigor analítico, a las administraciones pasadas de Obama y Biden. Se indigna profundamente porque, según su visión polarizada, hay medios y figuras políticas que han decidido respaldar a un régimen que él cataloga de terrorista, y acusa a la oposición de minar la autoridad presidencial y dañar al país desde el inicio de la crisis. Aunque no puede ocultar la realidad de la inflación, Sheehy busca reescribir el historial económico, afirmando que este nivel de crisis era la norma bajo los liderazgos demócratas previos, intentando enmarcar la actual debacle financiera como un simple y temporal daño colateral en la supuesta Gran Cruzada por erradicar una amenaza geopolítica de medio siglo. Incluso tiene la audacia de ensalzar el presunto coraje del mandatario por abordar una crisis sistémica que, desde su perspectiva militante, todos los presidentes anteriores esquivaron por cobardía. En paralelo, tenemos la postura radical y peligrosa del senador Lindsey Graham, quien clama en televisión nacional por liberar todo el aparato militar de Israel para aniquilar a Irán y forzar por la vía armada la apertura del estrecho, destruyendo cualquier poder de negociación enemigo. Graham exige desatar el fuego militar estadounidense inmediatamente si la diplomacia iraní no claudica ante sus términos hoy mismo. Y para añadir más sordidez a este circo político, el senador Kennedy de Luisiana protagonizó un lamentable espectáculo al exigir revisar mensajes de texto de naturaleza íntima y sexual de terceros, exhibiendo un comportamiento profundamente perturbador que avergüenza a la institución que representa en un momento de máxima tensión global. Finalmente, es imprescindible analizar las explosivas y preocupantes declaraciones que han surgido de figuras como Marjorie Taylor Greene. De manera sorprendente, ella ha puesto el dedo en la llaga sobre un abismo moral dentro de esta administración. Acusa directamente al régimen actual de encubrir activamente la extensa red de tráfico sexual de menores documentada en los infames archivos de Epstein. Estamos hablando de una legisladora que formó parte del núcleo duro de ese movimiento y que ahora declara haberse alejado precisamente por la repugnancia que le genera este nivel de protección institucional hacia depredadores. Ella es brutalmente honesta en su postura. Asegura que estaba dispuesta a respaldar cualquier otra agenda radical del partido, pero ser cómplice en el silenciamiento del tráfico infantil fue una línea moral infranqueable. Greene no duda en señalar a la presidencia como cómplice activa en la protección de esta red, argumentando con gravedad que esta imperiosa necesidad de crear cortinas de humo masivas es la verdadera razón oculta por la cual el país ha sido arrastrado a este pantano bélico catastrófico en Medio Oriente.
Desde su perspectiva analítica, la inflación galopante, el sufrimiento económico de las familias trabajadoras y la inestabilidad de los mercados son el altísimo precio que paga la ciudadanía para que las élites mantengan blindado este escandaloso secreto. Como prueba fehaciente de esta maquinaria de encubrimiento, expuso cómo desde las altas esferas se sugirió orquestar una entrevista a modo entre Tucker Carlson y Ghislaine Maxwell, con el único propósito de lavar la imagen del presidente ante la opinión pública. Una operación mediática que afortunadamente fracasó, dejando en evidencia la falta de ética de todos los involucrados. Este oscuro episodio demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el aparato estatal buscando figuras mediáticas leales para prolongar el encubrimiento institucional. Por suerte, el tejido social estadounidense no está comprando esta narrativa fabricada. La exigencia de transparencia sobre este caso ha dominado el debate público sin descanso. Resulta verdaderamente indignante para la sociedad civil comprobar que, mientras autoridades judiciales de otras naciones han ejecutado arrestos y forzado dimisiones de alto perfil, aquí, en el supuesto faro de la justicia, la impunidad es total y absolutamente nadie ha enfrentado cargos penales por los horrores expuestos en esos archivos. Las innumerables víctimas de esta red siguen a la espera de un sistema que las ignora sistemáticamente. La protección reina sin contrapesos, porque quienes ostentan las riendas del poder simplemente bloquean cualquier fiscalización real. Una directriz de impunidad que, sin duda alguna, emana directamente desde la cima del poder ejecutivo. Así está el tablero geopolítico y nacional, amigos. Desde Toque Certero seguiremos investigando, desmenuzando la narrativa oficial y exponiendo cada maniobra oculta que intenten venderles. Por eso es vital su apoyo continuo para seguir creciendo como comunidad. Queremos llegar cada vez a más personas que buscan un análisis político profundo y sin filtros. Además, si quieren apoyar directamente nuestro periodismo independiente y mostrar de qué lado de la historia están, pueden visitar nuestra tienda en línea oficial para conseguir mercancía en defensa de la democracia. Suscríbete ahora mismo a Toque Certero, dale like al vídeo, activa la campana para no perderte absolutamente nada de la verdad y nos vemos en la próxima emisión.